Nuevamente saludos en el Señor. Un gusto de podernos encontrar en lo que es este segundo domingo del presente año, de este nuevo año 2025. Y cuando uno comienza un nuevo año, mira cómo lo voy a enfrentar, con qué herramientas o con qué actitud, con qué mirada, con qué pensamiento, con qué cosas voy a tener presente delante de mí cuando se trata de comenzar un nuevo año, porque lo que uno quiere es que sea un buen año. Claramente, lo que uno quiere es que nos vaya bien, ¿cierto? Aunque las cosas a veces no se vean tan fáciles, pero eso es lo que uno quiere, que nos vaya bien. A ver si me apoyan desde transmisión con la gráfica, ya en primer lugar, para poder entonces comenzar. ¿No tengo monitor? Bueno, el tema de hoy es el fundamento sí importa. En la siguiente gráfica, quiero preguntarles, ¿han escuchado, han visto acerca? La siguiente gráfica, por favor. Muchas gracias. ¿Conocen esa imagen? La ubican claramente. No sé si alguno de ustedes, ha estado presente allí para fotografiarse y poner la mano allí como que está sosteniendo, ¿la han visto? Está sosteniendo esta famosa torre de Pisa, que es un campanario, ¿ya? Y que ya tiene una inclinación al poco tiempo ya de haber sido construida, pero hoy día no existe y no reviste ningún peligro para los turistas que asisten allí y que indudablemente, inevitablemente hay que fotografiarse. Pero hay otra torre, la siguiente gráfica, que nos muestra otra torre inclinada, que se encuentra en San Francisco, Estados Unidos, en la torre del Milenio, y esta torre fue construida en el año 2008-2009, se terminó de construir. Es una torre residencial, ya es una torre que tiene 58 pisos, reconocida también como un rascacielos, pero al poco tiempo esta torre comenzó a hundirse, está todavía allí, pero en el tiempo en que se terminó de construir hasta la fecha, se ha hundido en su terreno unos 40 centímetros. Y los ingenieros descubrieron que fue una torre donde no se hizo un cimiento suficientemente profundo. Y como se está intentando salvar, se están invirtiendo muchos millones cada vez para tratar de hacer las reparaciones, y que indudablemente estas reparaciones van a salir más costosas de lo que significó la construcción original. Y esto es de por vida, porque es una torre residencial ahí en San Francisco, Estados Unidos. Así que de alguna manera esta torre que ustedes ven allí nos va a llevar al pasaje que tenemos a continuación. Por lo tanto, ahí está en su Biblia y va a aparecer ahí en pantalla, en Mateo capítulo 7, porque el título de esta reflexión es El fundamento sí importa. El fundamento sí importa. Vamos al texto bíblico de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Ahí está apareciendo en pantalla. En la siguiente gráfica, ustedes también lo van a encontrar si alguno no trajo su Biblia. Y dice así el pasaje bíblico en Mateo 7, versículo 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y con todo, dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Verso 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande entonces fue su ruina. El fundamento sí importa, es un título que a mí me ha tocado fuertemente en el último tiempo, y lo he querido compartir con ustedes, amada iglesia, porque el fundamento sí importa. Estamos nosotros en estas palabras en Mateo capítulo 7, siguiente gráfica, donde están puestas después de esta vasta enseñanza que uno encuentra en los capítulos precedentes, llamados tradicionalmente, comúnmente como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña,
Mateo 5, Mateo 6, Mateo capítulo 7, y al final de estas palabras uno encuentra que Jesús, queriendo encerrar, aunque Mateo lo que hace es escribir y agrupar las enseñanzas que habitualmente se le escuchó a Jesús enseñar, y las agrupó en esta sección que nosotros encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Pero llama la atención que estas palabras las dijo Jesús con un interés, con una intención bastante especial. ¿Por qué? Porque el fundamento, hermanos, hermanas, amigos, amigas, quienes están presentes, el fundamento sí importa, porque no da lo mismo lo que hay debajo de una casa. No da lo mismo. Se marca una diferencia importante. No da lo mismo sobre qué se construye o se edifica, en otras palabras, no solamente una casa, sino que una vida. No da lo mismo, porque en la vida hay momentos de calma, pero también en la vida hay momentos de dolor, de dificultad y de adversidad. En la vida hay momentos para reír, pero vienen los momentos difíciles. Y seguramente el 2024 hubo de esos episodios que nos tocó enfrentar, que nos tocó llorar, que nos tocó colocar el pecho, que nos tocó resistir, porque cada año siempre hay tormentas. Y dado que siempre hay tormentas, el Señor nos advierte, nos quiere prevenir, de tal manera que cada uno fíjese bien dónde está parado, fíjese bien dónde se está edificando, fíjese bien en qué se está sosteniendo, porque en algún minuto, en algún momento, esa tormenta y en alguna dirección va a aparecer, va a aparecer. Si bien es cierto, tendremos momentos este año 2025 para celebrar, reír, encontrarnos, pero tal vez alguien nos irá a dejar, tal vez alguna pérdida ocurrirá, tal vez algo que lamentaremos y que será motivo de oración. Por lo tanto, hermanos, y solo una casa, es decir, una vida, podrá resistir y salir de las tormentas si cada uno de nosotros tuvimos la precaución, y cuando estamos comenzando este año tenemos la precaución de ver, de verificar y de comprobar en quién estoy sostenido, de quién estoy tomado, en quién estoy confiando. Y Pastor Ricardo, Ruth y la familia, porque uno no sabe qué viene a la vuelta de qué, de la esquina. Uno no sabe. Lo que sí sabe es que si uno está plantado en el Señor, cimentado en el Señor, venga lo que venga, nada nos debiese derrumbar. Pero no obstante ello, uno comprueba a lo largo de la vida, del tiempo y de los días, que muchos se derrumban, muchos terminan lamentablemente con sus vidas, muchos no le encuentran sentido, sabor a la vida, muchos no encuentran respuestas, significados. Por lo tanto, no da lo mismo, y más importante que buscar un nuevo trabajo, que elegir la carrera que voy a estudiar este año, que postular a una institución universitaria u otra. Más importante que todos esos planes es sentarme y ver dónde estoy cimentado. Es sentarme y ver dónde estoy edificándome. Es sentarme y ver de quién o de qué estoy tomado, porque lo que viene no lo sé. Y parece que este texto bíblico me resulta tan interesante y que merece un diálogo, una reflexión, porque no da lo mismo. El fundamento sí importa. Hermanos queridos, quiero preguntarles, no sé cuántos hermanos expertos o aficionados, diría, en la construcción hay acá. Pregunto por qué, allá por ahí veo una mano levantada. ¿De qué está hecha una mezcla de concreto de hormigón cuando uno quiere poner encima una casa? ¿De qué está hecha? ¿Qué le coloca una mezcla de hormigón, ya de concreto, ese famoso llamado radier? ¿Qué lleva? A usted que está en casa, los que nos están viendo desde la transmisión, también le invitamos a decirlo desde su lugar. ¿Qué lleva? Cemento, lleva arena, lleva gravilla y agua, por supuesto. Así que ya sabe el dato cuando vuelva a su casa, si está pensando lo que debe llevar un concreto, un hormigón, ya, y en su justa medida, y eso los expertos nos dirán. Pero eso lleva una mezcla. Por lo tanto, cuando pensamos en el fundamento de nuestra vida, me pregunto, ¿cuál debe ser la mezcla que debe tener ese fundamento sobre el cual tú y yo nos debemos cimentar y construir? Permítanme compartir solo tres. En primer lugar, como dice en la siguiente, la mezcla del fundamento
La mezcla de fundamento, en primer lugar, siguiente es confianza en Él. Confianza. Las palabras de Jesús que uno lee en estos 3 capítulos en Mateo son palabras, a través de lo que se nos va mostrando, son palabras que te invitan a ti, me invitan a mí, a que dejemos de apoyar nuestra confianza en otra cosa, sino cambiemos la confianza en una confianza incondicional en el Señor. Juan capítulo 16, versículo 33, en estas palabras de Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, hoy, porque cuando no veo lo que quisiera ver y cuando no tengo lo que quisiera tener, cuando no veo las cosas que me traen seguridad, de verdad, en medio de esta vida, lo que sostiene a alguien y tiene un fundamento sólido es cuando la mezcla de su fundamento tiene una cuota importante de confianza, pero confianza no en mí mismo, no confianza en la vida, sino confianza en Él, en Él. O sea, es entregarle nuestra vida rendidamente a Él y comenzar a esperar en Él, mirarlo a Él, confiar en Él y saber que en medio de todo Él es el único que nos puede salvar. Así que si hay aflicción en el mundo, Jesús nos dice: confíen, espera, aguarda. Todavía no hay respuesta, uno no sabe cómo. Es como vernos como Moisés teniendo a los ejércitos egipcios atrás y al mar rojo por delante y decir: ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo hago? Cuando las puertas totalmente se cierran, es esperar en el Señor en silencio. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis enemigos o de las adversidades o dificultades. Hermano, la mezcla de nuestro fundamento, donde estamos parados, debe llevar una suficiente cuota de confianza en Él. Por eso es que tenemos que revisar, porque lo que puedo yo estar diciendo, algunos dirán amén, sí, pero en lo interno de nuestra vida, en la tranquilidad de nuestro asiento, revisar qué tanto estoy confiando en el Señor. Confiar viene de con fe. ¿Qué tanto estoy colocando mi fe en Él y estoy aguardando en Él? La carta a los Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6 dice: sean sus costumbres sin avaricia. ¿Recuerdan? Contentos con lo que tienen ahora, porque ¿qué dijo Él? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Hermanos, frente a lo que no sabemos que viene, frente a lo que no sabemos que sucederá en los próximos años, frente a las noticias difíciles que vemos en las pantallas, frente a lo que está ocurriendo en otras regiones más allá de nuestro país, frente a lo que nos pueda ocurrir, es importante pararnos en Él y decirle: Señor, venga lo que venga, confiaré en ti, me apoyaré de ti. Es como Pedro en medio del mar mientras caminaba, y que lamentablemente termina casi hundiéndose de no ser por el Señor que lo sostiene de la mano y lo lleva de vuelta a la barca. A veces nuestra fe decaerá, pero serán las oportunidades de aprender nuevas lecciones. A veces el Señor nos tapará la boca, permítanme la expresión, y diremos al final: ¿por qué no confié? ¿Por qué no creí? ¿Por qué di lugar a la desesperación? ¿Por qué me impacienté? ¿Por qué me inquieté? Frente a la noticia que llegó a mis oídos y que yo leí en el celular, ¿por qué me inquieté? ¿Por qué me desesperé? ¿Por qué grité? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta humanidad nuestra que está inclinada a la desesperación, a la inquietud, al tratar de resolver las cosas por sus propios medios y tomar las cosas por sus propias manos. ¿Por qué? Será momento en que el Señor nos dirá: siéntate, espera, aguarda, confía, deposita tu fe y tu mirada en mí. Hermanos, la mezcla, parte de la mezcla de este fundamento es una cuota importante de confiar en Él. Y significa confiar en Él aunque yo no entienda todo. ¿Me siguen? Aunque yo no tenga todas las respuestas,
aunque no sepa para dónde va todo esto, aunque no Dios me haya revelado aún qué es lo que está haciendo. Confiar como el pequeño niño que se tira en esa casa que se incendiaba al primer piso, cuando no veía a su padre y el humo llenaba todo y el padre le decía desde abajo: tírate, lánzate, acá estoy. ¿Recuerdan la historia? Y el niño, la niña se tiró y los brazos del padre estaban ahí abajo. Confiar, aunque todo esté lleno de humo y no vea nada. Confiar. Número 2, siguiente gráfica, esta mezcla que es el fundamento sobre el cual tenemos que estar parados, debe tener una cuota importante ¿de qué? De obediencia a Él. Si me amáis, decía el Señor, guardad mis mandamientos. O sea, la vida cristiana, si yo voy a tener al Señor como mi fundamento, no puedo pretender siempre estar obedeciendo a mis propios criterios, mis propios pensamientos. Tengo que renunciar. La renuncia es renunciar a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Es empezar a escuchar al Señor, confiar en Él y obedecerlo, aunque yo quiera hacer otra cosa muy distinta. En Hechos capítulo 4, verso 19, en Hechos capítulo 5, verso 28-29, luego que Pedro y Juan subían al templo y sanaron, ¿se recuerdan a quién? Al cojo de nacimiento, cuando ellos dicen: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Se sanó ese hombre. ¿Y saben lo que eso provocó? Provocó un revuelo en la ciudad, en los ancianos, en los líderes religiosos. Fueron arrestados estos discípulos, fueron llevados a comparecer, y frente a ese comparecimiento les ordenan que no prediquen más este nombre, que no prediquen más a Jesucristo, que no lo hagan nunca más. ¿Cuál fue la respuesta que es para el broche de oro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy día, los hijos del Señor, los creyentes en Cristo, tenemos que renovar y revisar, llevar a la revisión de alguna manera nuestra obediencia al Señor. Si de verdad somos tan obedientes como debiésemos serlo. Si de verdad estoy dejando a un lado lo que yo creo por escuchar lo que el Señor me dice y hacerlo sin cuestionar y hacerlo sin discutir el tema. Entonces, cuando Pedro, Juan, ellos hablan y lo dicen claramente en el capítulo 5, es necesario obedecer a Dios. Ustedes juzguen qué es mejor, qué es necesario: obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Hermanos, en este año 2025, ¿cómo está nuestra obediencia? Por eso que Jesús decía: el que me oye estas palabras y las, en otras palabras, como dice, y las hace, ¿qué es otra cosa? Y las obedece, y las obedece. O sea, seguir a Cristo es incondicionalmente obedecerle a Él. Si no, estoy siguiendo otra cosa. Si quiero colocar a Cristo como mi fundamento, si quiero tener una buena mezcla sobre la cual estoy parado, no solamente debo confiar, sino que también le debo obedecer. Le debo mi obediencia. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Aunque no sea fácil obedecer, aunque no sea fácil dejar las redes. Ven y sígueme, le dijo Jesús a Pedro. Aunque no sea fácil dejar el banco de los tributos, como le dijo a Mateo, ven y sígueme. Obedecer, ser transformados, ser cambiados por la obediencia. Así que, hermanos, número 2, obediencia a Él. Número 3, ¿cuál es la tercera mezcla que uno debe tener? A mi entender, y permítame solo estas 3 compartir, pueden haber muchas más. Aparte de confianza en Él, aparte de obediencia en Él, aprender de Él. Y este concepto me ha sonado fuerte y por eso le puse al lado o abajo: ser enseñable. Ser enseñable es una virtud que necesitamos todos, de tal manera que podamos romper toda rigidez que nos hace ser las mismas personas de siempre. Aprender de Él significa, además, aceptar o adoptar la actitud de ser enseñable, de ser de alguna manera una arcilla en las manos del alfarero, que permite que el maestro, que el alfarero le pueda modelar, le pueda cambiar.
Uno se encuentra a veces con personas, es que yo nací así, yo crecí así, así me enseñaron y así voy a morir. Entonces, esa rigidez a nadie le va a permitir poder aprender y poder crecer. En la vida no lo hemos aprendido todo y en el Evangelio no lo hemos aprendido todo. Por eso es tan importante la relectura de la Biblia, mirar las palabras de Jesús, comprender y tratar de acercarnos a lo que Él nos quiso decir. Ser enseñables, porque muchas veces uno descubre que uno pasó por escuelas de la vida, permítanme eso, escuelas de la vida, que parecen que nos dejaron una buena siembra, pero uno tiene que entonces comenzar a cambiar su pensamiento, su postura, sus actitudes. Ser enseñable es aprender de Él. ¿Qué tienes tú, Señor, que enseñarnos este año? ¿Qué nuevos descubrimientos voy a tener? ¿Qué nuevas luces tú me vas a dar? Y me acuerdo de un caso que está en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y ¿qué le preguntó a este hombre? Maestro, ¿qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Buena pregunta. Si quieres ser perfecto, le dice el Señor, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Qué sucedió después? Ustedes conocen la historia, son lectores de la Biblia, ¿cierto? Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hermanos, cuando no permitimos que la palabra del Señor entre en nuestra vida y nos transforme, nos encontramos con la realidad de que son pocas los que tienen un corazón enseñable. Señor, aunque sea difícil recibirlo, pero lo voy a hacer. Y no pararme rígidamente, porque el vino nuevo se echa sobre odres nuevos, porque el vino nuevo, si se echa sobre odres viejos, no resisten. De alguna manera eso grafica que cuando hay rigidez en nuestra vida y no dejamos que nuestros sentidos estén listos para recibir lo que el Señor quiere decirme, se pierde la oportunidad de nuevas lecciones. ¿Cuál habría sido la experiencia de este joven rico si lo hubiera hecho y no se hubiese llenado de tristeza? A veces en la vida nos perdemos lindas oportunidades porque no escuchamos al que nos quería enseñar, porque no seguimos el consejo de alguien que sinceramente y responsablemente nos estaba entregando. A veces nos perdemos lindas oportunidades porque cerramos la puerta y nos mantenemos en una actitud rígida y de esto no voy a cambiar porque así soy yo. Entonces, hermanos, cuán importante que si queremos tener un buen año y lo que viene para adelante, revisar sobre qué estoy parado, qué contiene la mezcla de mi fundamento, porque si no contiene lo necesario o si le llegase a faltar un componente, es muy probable que vengan los vientos, las tempestades y den contra aquella casa y esa casa se venga abajo y grande sea entonces su ruina. Entonces, hermanos, obediencia a Él, confianza en Él, aprender de Él, enseñable. Agregue usted algo más que quisiera agregar a esta mezcla. Agregue algo más. Pero claramente este fundamento debe estar compuesto con lo necesario para poder descubrir los planes que el Señor tiene para mi vida. Y no desconocer 1 Corintios capítulo 3, verso 11, que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que este fundamento tiene que ser Jesucristo. Y si hay algún amigo, amiga acá, o alguien que está a través de la transmisión siguiendo este mensaje, revisar sobre qué estoy parado, porque no da lo mismo sobre qué estoy parado. La siguiente gráfica no da lo mismo. Por lo tanto, es importante poder revisar si tengo lo suficiente sobre mi vida y puedo comprobar que estoy parado sobre un fundamento tan firme, y ese fundamento es Jesucristo. Ese fundamento es Jesucristo. Él es el maestro. Sus palabras cambian, sus palabras son vida eterna. ¿A quién otro uno puede ir? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así que si hay alguien que está escuchando y tal vez le ha perdido el sentido de la vida, no encuentra rumbo y siente que frente a lo difícil su vida se está desmoronando, se está viniendo abajo, es muy probable que el fundamento que tenga debajo de sus pies sea solo arena.
Pero el llamado del Señor, la invitación del Señor es comenzar a mirarlo a Él y dejar que Él sea el fundamento de nuestra vida. ¿Qué es tener arena debajo de nuestros pies? Ya que hemos revisado lo que es tener fundamento, ¿qué es tener arena? ¿Qué es estar parado sobre arena? Es cuando alguien abraza doctrinas, filosofías que al final de cuentas no te traen respuesta, no te traen solidez, no te traen un camino abierto. El egoísmo, el orgullo, la vanagloria, cuando nos llenamos de mentiras o hacemos las cosas con engaño, con fraude o con estafas, cuando cualquier otra cosa que no sea Cristo es pura arena. Entonces, hermanos, las palabras del Señor en este segundo domingo, y para Pastor Ricardo, es que donde sea que vayamos, porque no sabemos lo que viene, que indudablemente nos aseguremos que nuestra vida está en Cristo, y que no solo lo diga, sino que lo cultive, lo trabaje, lo desarrolle, porque es algo que hay que desarrollar de tal manera que esta carne que es proclive a hacer a un lado todo esto que hemos compartido, jamás tengan la oportunidad de tomar el lugar que solamente le corresponde a Cristo. Cristo es el fundamento. Como decía la palabra, hermanos, y repito el texto bíblico de Mateo 7, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. ¿Por qué? Porque construyó su casa sobre la roca. Aunque vengan las lluvias, aunque crezcan los ríos, soplen los vientos y azoten contra aquella casa o aquella vida, no se va a derrumbar, porque está cimentada sobre la roca. Así que oro y ruego que cada uno de nosotros esté en Cristo, esté en Él, porque no hacerlo es ruina, no hacerlo es desastre, no hacerlo es una situación que prácticamente no tiene reparación, sino que solo por la gracia de Dios. Y puede que alguien esté acá y construyó su vida sobre arena y te derrumbaste y te acabaste y le perdiste el sentido y ya no hay alegría, no hay gozo, algo falta y te sientes vacío o vacía. Eso tiene remedio, eso tiene reparación, eso tiene restauración, y es volverte al Señor y mirarlo ahí y decirle: Señor, te necesito, quiero creer en ti, quiero tenerte como mi Señor y mi Salvador. Les invito a orar. Padre querido, Señor amado, te damos las gracias esta tarde por permitirnos compartir esta palabra y poder de alguna forma caer en la cuenta de la importancia que tiene de saber y de revisar sobre qué estamos parados, sobre qué estamos construidos, para que no nos empecemos a hundir como esta torre allá en San Francisco, Estados Unidos, sino que nuestra vida permanezca en pie. Señor, sí, es verdad que hay momentos muy difíciles, pero queremos mantenernos en ti y crecer en ti y verificar todo el tiempo de que está compuesta la mezcla de ese fundamento, de tal manera que en ningún minuto se quiebre, en ningún minuto se fracture y menos se comience a hundir. Aquí estamos, Señor. Cuando ya hemos iniciado este año, hace unos días, queremos poner nuestra confianza en ti. Queremos colocar nuestra obediencia en ti. Y queremos continuar aprendiendo de ti, de tal manera que nuestro corazón tú siempre lo hayas como una arcilla moldeable que sea capaz de recibir las nuevas enseñanzas, tus propósitos, tus planes, y nuestra vida experimente crecimiento. Hermano, hermana, allí donde tú estás y quienes están a través de la transmisión, invítale al Señor, invita al Señor a que sea tu cimiento, a que sea tu fundamento. Y si alguien está triste, y si alguien ha llorado, y has visto que tu vida se ha ido derrumbando y no sabes cómo levantarte en esta hora, te digo, invita a Jesús a tu vida. Ábrele tu corazón ahí en una oración, porque el Señor está allí contigo. Dile: Señor, contigo quiero estar, te quiero conocer, quiero creer en ti, que tú seas mi fundamento, porque Jesús es la roca.
Jesús es el fundamento, y quien sobre él se levanta y se edifica jamás cae. Si hay alguien que ha caído, invita al Señor a tu vida, a tu corazón, ábrele, haz una oración allí. Y si tú eres cristiano, cristiana, crees en Él, Señor, dile: Señor, te necesito en mi vida. Si algo me ha faltado y he visto que no he crecido y me ha dominado el orgullo, la vanagloria, la mentira, o he querido amargarme y me he molestado, me he enojado con tanta facilidad y me cuesta tanto perdonar, me cuesta tanto cambiar, puede ser que haya que revisar ese fundamento. Si hay alguien que lo necesita, dile al Señor en esta oportunidad donde tú estás: Señor, acércate a mí, ayúdame, revisa conmigo sobre qué estoy parado, revisa conmigo qué es lo que me mueve, qué es lo que me lleva a hacer lo que hago. Y si no es correcto totalmente lo que está pasando conmigo, Señor, trabaja en mí, cámbiame y ayúdame a cambiar lo que te ha cambiado a ti, para que tú seas el centro de mi vida. Gracias, Señor, adoramos tu nombre, que tu palabra haga el efecto según tus propósitos y tus planes, y todo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Pastor Javier.